¿Me oyen? Genial. La verdad que aquí ha sido genial la intervención de Pilar Pineda. Buenos días de nuevo a todas y a todas. Hemos aprendido, ¿no? y disfrutado muchísimo con ella, con lo que nos ha trasladado y como persona. Saben que Pilar es genial, ¿no? Bueno, pues ahora nos compete hablar en esta mesa redonda del voluntariado y la relación que tiene el voluntariado con los objetivos de desarrollo sostenible. Estamos en la mesa diferentes compañeras y compañeros, porque somos así, compañeras y compañeros de camino, y vamos a intentar trasladarle a todas y a todos ustedes esa realidad y esa interconexión que existe entre el voluntariado y como ya van viendo. Y decíamos ayer también que no hay, creo que ningún objetivo de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 que no tenga esa interconexión o esa conexión directa y esté relacionado con el voluntariado y la acción voluntaria de las entidades de voluntariado. Pues estamos hoy aquí acompañándoles a ustedes y además también ellos también sigan también presentando, pero bueno, nuestro consejero, deja ver también si nos ponen, si son tan amables, porque la consejería tiene un nombre tan largo, que si nos ponen en pantalla, por favor, para que se lo puedan ver todos ustedes y lo compartimos, si así me lo permiten. Y lo podemos ver, ¿no? Y así también todos ustedes lo tienen visible. No sé si nos ayudan. Bueno, mira, pues si no, nosotros mismos no, porque me gustaría que fuera correctísimo la manera en que lo fuéramos haciendo. Y si me lo permiten, entonces, José Manuel, tú te presentas, por favor. Sí, por favor. Completo, porque es interesante. Bueno, mi nombre es José Antonio Balbuena y soy el consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias. ¿Sigo? Sí, ya. Sí. Vale. Hola, buenos días. Ayer estuve también por la mañana, pero en cualquier caso soy Juan Albino Méndez, soy vicerrector de Cultura y Participación Social de la Universidad de La Laguna, y el área de responsabilidad social universitaria, que está muy, bueno, es esto, pues es un poco el motivo por el que estoy en esta mesa. Sí. Buenos días a todos y todas. Soy Javier Bermúdez, el director de Derechos Sociales e Inmigración, en el que está la Oficina del Voluntariado. Hola, muy buenos días a todas y a todos. Yo soy Fernando Rodríguez y vengo en representación de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y Exclusión Social en nuestra comunidad autónoma, en la Comunidad Autónoma de Canarias. Actualmente tengo la vicepresidencia y bueno, pues además de eso también participamos activamente en la plataforma del tercer sector de Canarias. Gracias. Gracias por el apoyo, porque no me gusta confundirme en el guión, ¿no? Pues Javier, cuando consideres. Gracias, Rosa. Buenos días a todos y a todas. Antes que nada, agradecerles, como ya se ha hecho en varias ocasiones, pero nunca es suficiente, agradecerles la participación en este 22 Congreso a todas las personas voluntarias que están aquí, a todas las entidades del voluntariado, en un encuentro tan importante para tener estas reflexiones de futuro tan fundamentales para el voluntariado en general, para la sociedad canaria y la sociedad española. Yo voy a empezar agradeciendo tengo que barrer un poquito para casa, agradeciendo a la Oficina del Voluntariado, de mi Dirección General, de la Consejería de Derechos Sociales, a compañeros y compañeras que llevan muchísimo
tiempo trabajando para que este congreso sea posible, ni se imaginan la cantidad de trabajo y el tiempo que llevan Rosa, Encarna, Sebastián, Félix, ahora Samuel. Los compañeros de la oficina ya los conocen aquí en Canarias, los conocen perfectamente y han hecho un trabajazo increíble para que este congreso pudiera salir. Ha habido muchas vicisitudes por medio, pero al final lo hemos conseguido. Yo la verdad que creo que por mi parte no podía hacer otra cosa que darles un pequeñito homenaje por ese trabajo tan enorme también. Gracias. Y, por supuesto, a todos los miembros de la comisión intersectorial que han estado ahí, que son parte de este congreso y que han sido parte fundamental para su desarrollo. Yo simplemente quería tener un par de reflexiones, nada más. Yo creo que ya el nivel del debate que han tenido de experiencias ha sido muy práctico, muy útil, y yo en la práctica quería básicamente tener alguna reflexión. En primer lugar, es algo que solemos, o yo por lo menos suelo incidir como representante público en este caso, y el por qué explicamos de la necesidad del voluntariado. Nosotros tenemos claro desde el Gobierno autonómico, y en particular desde la Consejería de Derechos Sociales, que una sociedad con más voluntariado es una sociedad mucho mejor preparada y mucho más vacunada contra el odio. Contra el odio, literalmente. ¿Por qué? Porque la acción voluntaria parte siempre y necesariamente de una empatía hacia la otra persona. Las personas personas que dedican su tiempo a otras personas, o al entorno, o a la cultura, pero en general con esa perspectiva social, siempre se hace desde una perspectiva empática. Y no hay nada más contrario al odio, a los discursos del odio. Hay quienes pretenden sociedades fragmentadas, enfrentadas y que se odien entre sí por diferentes motivos, étnicos, raciales, por el nivel de renta. No hay ninguna vacuna mejor que la empatía en nuestras sociedades, y ustedes son esa vacuna que tiene nuestra sociedad para impedir que las sociedades, en particular la canaria, una sociedad solidaria históricamente, se convierta en una sociedad permeable en estos momentos históricos a discursos de odio, a discursos de enfrentamiento social. Yo creo que Canarias es una sociedad democrática, solidaria, y en buena parte tiene que ver con el voluntariado, con la labor que hacen todas ustedes. Ayer se comentaba una cosa, lo comentaba el secretario de Estado, que a mí me parece fundamental, la labor de complementariedad del voluntariado. Porque no podemos caer en lo contrario, no podemos caer en... Bueno, hay voluntariado, hay personas que tienen muy buena voluntad y que van a cubrir a las administraciones públicas. No se trata de eso. Se trata precisamente de administración y servicios públicos que nos sostienen, que son comunes, que nos cuidan, que son lo de todos y lo de todas, y sociedad civil organizada de manera conjunta para poder dar respuestas a los desafíos que tenemos como sociedad. Tenemos muchos ejemplos. El más reciente, la pandemia. ¿Cómo hubiera podido enfrentar nuestra sociedad, en particular España, Canarias como comunidad autónoma, cómo hubiera podido enfrentar esa situación que ya de por sí fue complicada, que tensionó el servicio público, en particular los servicios sanitarios, que también movilizó muchas personas voluntarias para cubrir necesidades sociales que aparecieron porque la gente tenía que quedarse en su casa, porque la economía se paró? ¿Cómo se hubiera podido sostener eso sin servicios públicos? Con esa ideología del autogestiónate tú la salud, del individualismo, que también ha permeado en los últimos años, que nos ha dicho que cada uno debe ser responsable de sí mismo, de su familia, y por lo tanto, si tienes un problema de salud, resuélvelo tú. Yo creo que esta pandemia, si nos ha dado una lección, es la importancia de lo común. Y lo común son, primero, los servicios públicos que funcionen, que lleguen a todos y todas, y que sean universales. Y todo esto tiene mucho que ver con los ODS, porque es un ODS. Y que sean universales. Y que lo que no hagan es que una familia que tenga que acceder a ellos se arruine de por vida, como sabemos que hay sociedades que eso pasa. No está muy lejos. O sea, hay sociedades, además, supuestamente democráticas y avanzadas, que si tú no tienes para tu seguro privado, no cubre tu problema sanitario, te endeudas de por vida. Eso pasa. Y eso nos lleva a pensar y a reflexionar del por qué es importante que los servicios públicos estén, cómo los servicios públicos, a pesar de estar tan tensionados, pudieron responder a una situación de crisis tan importante como fue la pandemia, salvar vidas,
y responder a esa situación. Y de manera complementaria el voluntariado, que fue fundamental. Y en particular el voluntariado social. Y ahí sí quiero decir que como servicio público, el servicio público social tiene que avanzar mucho. Tenemos un estado del bienestar muy desarrollado, que en educación es incontestable, en sanidad es incontestable, pero nos queda mucho camino por recorrer en la parte social. No puede ser que los voluntarios y voluntarias cubran las necesidades sociales donde no llega la administración pública. La administración pública tiene que llegar y los voluntarios y voluntarias tienen que cubrir, tienen que complementar, tienen que aportar esa parte participativa, esa parte de vertebración comunitaria y esa parte de cuidarnos en comunidad, porque no solo puede ser la parte administrativa, tiene que ser la parte comunitaria. Las dos cuestiones encajan perfectamente. Yo quiero hacer una defensa aquí de la necesidad del servicio público y de la necesidad del voluntariado como un aspecto fundamental para complementar y para ser un articulador de sociedades democráticas y participativas. Y todo esto tiene que ver con los ODS. Además, los ODS, la parte que tiene es que es una agenda internacional. Es la agenda que tiene la humanidad para poder responder a los desafíos. ¿Alguien se imagina que por mucha voluntad que hubiera en un país concreto pudiéramos responder al reto, al desafío que supone el cambio climático, fuera de una voluntad unitaria de toda la humanidad? Eso es imposible. O el reto del hambre cero, o el reto de reducir las desigualdades, es imposible. La parte positiva de los ODS, los 17 objetivos con sus metas, con su agenda canaria también, que se ha desarrollado aquí y ha hecho de manera concreta los objetivos de desarrollo sostenible, nos indican el camino hacia el que caminar como humanidad. Estamos interconectados y es imposible que sobre todo en esta vicisitud histórica, digamos, ¿no?, en la que nos encontramos como humanidad, sobre todo, pues mucho tiene que ver con el cambio climático, tenemos que actuar de manera conjunta. Y ahí, ya para resumir, solo quería tener un par de reflexiones. El voluntariado juega un papel clave. No solamente el voluntariado está reconocido dentro de los propios ODS, sino que los ODS, todos esos objetivos de desarrollo sostenible que implican la sostenibilidad ambiental, el desarrollo económico, la reducción de la pobreza, el empleo decente y estable, todo eso implica a las administraciones, implica a las empresas, pero implica a la sociedad civil. El esfuerzo que hacen los voluntarios y voluntarias, las entidades, en alinearse con los ODS es fundamental para que todos vayamos en la misma senda, para que todos y todas vayamos en el mismo camino. Yo creo que eso es importante, no perderlo de vista, porque el día a día y lo concreto, ¿no?, la labor concreta nos llevan a veces a perder la perspectiva global. Y yo quiero que nunca se nos olvide, a todos y todas, desde el ámbito en el que estemos, que el trabajo que hacen ustedes no solo cambia vidas, que las cambia. El trabajo que hacen ustedes en el día a día cambia vidas, pero más allá es que cambia el mundo. Entonces, lleven eso con orgullo, lleven eso de verdad con dignidad, con orgullo de lo que supone para la sociedad en su conjunto esa labor voluntaria que ustedes hacen. Igual que al principio hacía un pequeño homenaje a mi oficina, al voluntariado, ahora les quiero hacer un homenaje a ustedes, de verdad, por todo el trabajo y todo lo que aportan a la sociedad. La sociedad no sería mucho peor si no hubiera voluntariado, y ustedes hacen posible un mundo mucho mejor. Muchas gracias. Pues, Fernando, si te parece. ¿Continúo yo? Sí. Bueno, pues en primer lugar, agradecer muchísimo a la organización el que podamos estar aquí, una entidad del tercer sector, en este caso una red de entidades del tercer sector, de que de alguna manera no solamente representamos aquí a la propia red a la cual pertenezco, a la red de lucha contra la pobreza y exclusión social, sino yo creo que en general a todo el tercer sector de acción social, sobre todo en una mesa que se titula Tercer Sector, ODS y Voluntariado. Una mesa que además es un orgullo compartir con los poderes públicos, ¿no?, con las administraciones públicas y en este caso también con el mundo académico. Esta mesa es un claro ejemplo de alianza. Antes, cuando llegué, estaba buscando el número 17 porque aquí debajo de la mesa no estaba. Me sorprendió muchísimo, digo, ¿dónde está colocado? Pero al final he visto que lo han colocado en un lugar protagonista y muy señalado, con lo cual realmente
ahí es donde debe estar. O sea, yo creo que lo que permea el objetivo número 17 permea en general sobre todo los objetivos de desarrollo sostenible. Y esta mesa, aunque no es un claro ejemplo de perspectiva de género, obviamente no lo es, pero sin embargo sí que es un claro ejemplo de las alianzas para conseguir estos objetivos de desarrollo sostenible. Y cómo no, el tercer sector, en el cual en este caso represento, y que trabajamos de forma colaborativa con las administraciones públicas, con el sector académico también, pero que trabajamos incluso con un objetivo único, es decir, conseguir que al final todas las personas tengan una vida digna, que realmente lleguen a conseguirse plenamente todos estos objetivos y por tanto al final ese es nuestro objetivo común para llegar a conseguir el cumplimiento de la Agenda Canaria, perdón, de la Agenda 2030. También hablaré de la Agenda Canaria, obviamente, es decir, por poner en contexto, como saben, en el año 2015, la Organización de las Naciones Unidas, no todas, pero 193 países adoptaron la Agenda 2030. Posteriormente también en nuestra comunidad autónoma tenemos desde el año 2021 la Agenda Canaria para el Desarrollo Sostenible, que es simplemente, y nada más y nada menos, que un marco estratégico para poder llevar, digamos, esa agenda universal, esa agenda 2030, en este caso a nuestro territorio en Canarias. Desde su nacimiento, APN España y todos sus territorios y todos sus países europeos, estamos firmemente convencidos de que realmente la participación y sobre todo la participación del voluntariado es fundamental para la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. Va intrínseco en nuestra propia entidad desde su nacimiento y hasta la actualidad. Ahora bien, ya de alguna manera Javier también lo planteaba, el tercer sector en general es un sector muy diferente, es decir, digamos, con realidades y con acciones muy distintas. Pero sin embargo nos unen cuestiones que al final es lo que nos hacen trabajar precisamente en este tipo de alianzas. Tenemos conocimiento y experiencias diversas y ahí es donde viene la importancia de las alianzas y justamente relacionados con lo que estamos hablando hoy, que los objetivos de desarrollo sostenible. Al final, lo que nos une a todas y cada una de las entidades que conformamos el tercer sector, sin lugar a dudas, es el deseo de transformar, el deseo de conseguir que todas las personas tengan una mejor vida, una vida en igualdad de condiciones y que realmente al final se cumplimente todos estos objetivos de desarrollo sostenible. Los ODS se han convertido en nuestras entidades sociales realmente en una herramienta fundamental para llegar al cumplimiento de nuestras acciones. En definitiva, si analizamos todos y cada uno de ellos, desde lo relacionado con el fin de la pobreza, las desigualdades, las ciudades sostenibles, etcétera, y analizamos cuál es el papel de cada una de las entidades, nos vemos reflejados en casi todos o en todos los objetivos de desarrollo sostenible que están aquí desarrollados. Pero bueno, ¿cuál es el papel de las personas voluntarias realmente? Pues desde el tercer sector opinamos que realmente son agentes clave. Trabajan codo con todos los profesionales de las entidades. Al final son una persona más dentro de todas las entidades del tercer sector y son las que al final nos ayudan a que ese objetivo común se lleve a cabo, sin lugar a dudas. Pero vamos a reflexionar, o quería traerles aquí algunas reflexiones, sobre cómo se puede incorporar la Agenda 2030 a la gestión del voluntariado y sobre todo en las organizaciones del tercer sector de acción social. Por un lado, potenciar siempre desde las entidades el cauce para que todas ustedes, todas las personas voluntarias, puedan transmitir sus ideas, sus experiencias, sus impresiones sobre los logros y los retos de su tarea en el conjunto de la organización y que ésta les considere y alimente los proyectos que desarrollamos. Nosotros entendemos que siempre el voluntariado es un modo más de participar en la sociedad y por tanto esa participación que se experimenta en la propia organización es necesaria para cumplir el principio de las organizaciones y por tanto también el avance de los ODS. Pero también, como segundo aspecto interesante que creemos que tiene un papel relevante en lo que es el voluntariado, sin duda son los espacios de diálogo y de acción. Con el voluntariado somos capaces, todas las entidades sociales, de llegar a un mayor número de personas,
sin lugar a dudas, incluidas también aquellas que se encuentran en situación de exclusión o de pobreza también, y convertir la voz y el conocimiento de la población en acciones colectivas, sin dejar sobre todo a nadie atrás. Con ello, además, se puede contribuir también a que a través del voluntariado se pueda llegar a conocer por toda la población, por toda la sociedad en general, los ODS, algo que realmente mucha población todavía no llega a alcanzar a comprender o a entender cuál es el alcance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pero después también, como tercer punto, canalizar las diversas capacidades que tenemos todas las personas. Todas las personas tenemos diferentes capacidades, diferentes conocimientos, pero al final todas en unión dentro del trabajo que se desarrolla en las entidades del tercer sector, sin lugar a dudas, pueden ponerlas a disposición y contribuir así al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pero para que cada persona pueda desarrollar ese potencial es fundamental la formación al voluntariado. Y en este caso venimos hoy a hablar de los ODS y precisamente eso, la formación en materia de ODS y cómo implementarlos, cómo llevarlos a cabo, cómo aterrizarlos en la acción que venimos desarrollando cada día. Y por último, nos parece también interesantísimo el que el voluntariado trabaje también en medir la implementación de cada uno de los ODS en la organización. Implicarlos para que se haga un análisis periódico de cómo se van consiguiendo esos diferentes logros, cómo se van consiguiendo esas diferentes metas, esos diferentes objetivos, al nivel del trabajo de cada una de las entidades sociales. Por tanto, sin lugar a dudas, el voluntariado dentro del tercer sector y relacionado además con los ODS pone en valor, en gran valor, lo que es la participación ciudadana. Como final, decir a modo de conclusiones, el tercer sector tiene que seguir impulsando el voluntariado como un mecanismo de participación social y, sobre todo, ayudar a planificar un voluntariado cada vez más comprometido con su sociedad y, por tanto, también con los ODS. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Fernando. Bueno, buenos días. Yo, que represento, como comentaba, a la parte académica, digamos que cuál es el papel que desempeñamos desde la universidad en esta lucha, ¿no? En esta lucha de avanzar hacia la consecución de los ODS. Bueno, fundamentalmente la cuestión parece sencilla. Primero es generar conciencia en nuestros estudiantes para que en su desarrollo profesional posterior incorporen o lleven ya en el ADN esta marca, esta forma de trabajar y esta nueva forma de entender el mundo. Ayer se comentaban algunos proyectos que se están realizando, yo creo que interesantes, algunas acciones concretas como la del proyecto Nunca Solos o acciones que lo que pretenden es poner en valor la labor de esos estudiantes que tienen conciencia y que están dedicando horas de su tiempo a cuestiones de voluntariado, y esto que lo estamos canalizando a través de la creación de ese currículum que hemos llamado currículum social, que va a acompañar al expediente académico de cada estudiante, pues creo que también es una acción que va en ese sentido. A mí, por hacer una reflexión que vaya un poco más allá de esto y un poco empatando con la propia temática de esta mesa, lo que me preocupa a día de hoy es, yo percibo empiezo a notar cierto escepticismo cuando se hablan de ODS, porque es cierto, están en todos lados, todo el mundo habla de ODS, pero esto que se propuso en 2015, estamos en 2023 casi, y de momento parece que la acción no va acorde a la agenda, ¿no? Hemos recorrido la mitad del camino y da la impresión de que, desde mi punto de vista, llegamos tarde, hemos estado de algún modo aterrizando con estos objetivos y a día de hoy creo que, desde mi punto de vista, uno de los problemas que la población detecta es que hay
poca acción. Tenemos que hacer un esfuerzo por, al menos paralelamente a la definición de estrategias, de objetivos, de metas, etcétera, ir avanzando en acción. No podemos quedarnos solo en la... Porque si no se desvirtúa y la gente... Y empezaremos a dejar de creer en esto de los ODS. Y ahí un poco sí quería poner el valor en la acción de voluntariado, precisamente porque es un ejemplo de acción directa y de aportación efectiva y que se materializa en las diferentes áreas, ¿no? Por supuesto que es una aportación que se hace, que hay mucho más que hacer, que hay muchísimas áreas, pero bueno, en el ámbito en el que estamos en este encuentro, pues sí que debemos sentirnos orgullosos porque hablar de voluntariado es hablar de acción, ¿no? Y esto la población lo percibió en La Palma, cuando echando una mano a la gente que lo necesitaba, lo percibe en el día a día, se percibió durante la crisis de la pandemia y en ese sentido pues jugamos con esa credibilidad, ¿no? Creo que los colectivos voluntariados tienen esa credibilidad que debemos conseguir también en el resto de áreas. Yo de todas formas sí que, y aprovechando que tenemos al consejero con nosotros, hombre, yo creo que el Gobierno de Canarias no lo está haciendo mal en esta estrategia. La Agenda 2030, desde mi punto de vista de Canarias, a mí me parece muy interesante. Una estructura, no solo en la definición de las 316 metas, y que, por cierto, creo sería interesante que cada vez valorásemos más este camino en términos de las metas que en términos de los ODS, porque al final un ODS de conseguir hambre cero, pues sí, eso no hace falta ni escribirlo, ya lo sabemos, o conservar la vida marina, en fin, eso lo sabemos. Tenemos que ir a las metas, que para eso hemos hecho este esfuerzo en redactar qué es lo que queremos para nuestro archipiélago y empezar a valorar qué se está alcanzando de cada una de ellas. Pero bueno, sí que creo que se ha creado una agenda interesante, una estructura participativa que permite la participación de todas las partes de ese encuentro a través de, bueno, primero con el Consejo Canario de Desarrollo Sostenible en esa parte alta de la pirámide, pero luego se encuentra el Grupo Operativo de Trabajo Interdisciplinar, creo, el GOTI, y por último otro grupo en el que participan directamente las universidades con las administraciones locales, es decir, hay una estructura creada muy interesante que va a favorecer que todos nosotros podamos hacer las aportaciones desde nuestros diferentes ámbitos, ¿no? La universidad aportando soluciones, aportando transferencia e investigación y propuestas propuestas de soluciones a problemas complejos. Y bueno, pues tenemos un marco muy interesante, pero sí que reivindico pues ese punto de pasar a la acción para que los ODS tengan sentido. Si no, no tienen sentido. No podemos seguir engañándonos sabiendo que quedan 7 años para llegar a 2030. Seguramente el consejero, que le he oído en otros discursos plantear la gravedad de la situación que tenemos con el cambio climático, no podemos seguir esperando, es el momento de actuar, ¿no? Bueno, quería decir estas palabras un poco así porque es algo que me preocupa a mí personalmente. Nosotros estamos tratando por parte de la universidad de al menos nuestros profesionales, cuando salgan ya con ese marchamo de nuestras empresas sean empresas sostenibles, sean empresas con conciencia social, y la actividad de todos y cada uno de nuestros estudiantes, que mañana serán los profesionales que salgan a la calle, pues salgan ya con eso que es muy importante, ¿no? La cultura. Yo siempre, un poco en el contexto de la universidad, se habla un poco del concepto de cultura. ¿Cuál es la diferencia entre cultura y la otra parte, transferencia e investigación, ¿no? Bueno, cuando uno habla de cultura está hablando de sembrar, ¿no? Y en este caso crear esa cultura de sostenibilidad es sembrar para el futuro. La transferencia es recoger de forma directa o resolver esos problemas de forma al corto plazo, ¿no? Pero crear esa cultura de sostenibilidad, de conciencia social, de ayuda a los demás, pues también es una misión importante para tener un futuro, yo creo que el que debemos tener en nuestro territorio, ¿no? Bueno, no me extiendo más, simplemente unas reflexiones que ahí las dejo, por si alguien quiere luego participar. Gracias.
Muchas gracias, pero sobre todo gracias a la organización por permitirnos, en este caso a la Consejería de Transición Ecológica, participar en esta jornada, en este Congreso Estatal de Voluntariado. El voluntariado, evidentemente, sobra aquí explicar la importancia que tiene, el que existan cada vez más personas dispuestas a dar lo más valioso que tienen, que es su tiempo, para salvar brechas de oportunidades, para tapar situaciones de vulnerabilidad, para generar oportunidades a aquellos que carecen de derechos, que tienen deficiencias, que tienen problemas, que tienen en definitivas necesidades, donde gracias a esas personas que dan lo más valioso que tienen, que es su tiempo, pues logran que otras personas que no tienen ese tiempo o no tienen los recursos, lo puedan pasar un poco mejor. Cosa distinta a otras tareas similares, como pueden ser fundaciones de empresas, donde lo que dan es parte de sus beneficios, pero que también son igual de importantes. Pero aquí nos ceñimos a la parte del voluntariado. Y en el caso que me ocupa, que es transición ecológica, el voluntariado que siempre intenta salvar, vencer vulnerabilidades de personas, últimamente, en las últimas décadas, existe una conciencia generalizada de que nuestro planeta tiene una vulnerabilidad extrema. De hecho, buena parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible están vinculados a salvar esas vulnerabilidades que tiene nuestro planeta. Lo que está en riesgo es la vida del planeta, no el planeta, la vida del planeta. A pesar de que existen todavía voces críticas con el cambio climático, que existen corrientes negacionistas, con un poder de penetración en los medios de comunicación potente, la realidad es tozuda. Y esto que es un Congreso estatal, quiero dedicar unos minutos para contextualizar Canarias dentro del problema climático a nivel global. Canarias, que culturalmente y políticamente pertenece a la Unión Europea, culturalmente tiene raíces en Europa, África y América, geográficamente, que es lo que condiciona en buena parte el problema climático, estamos ubicados en el continente africano. Y además somos un territorio insular. Por lo tanto, tenemos unas vulnerabilidades que no tiene el territorio continental. Y además, somos refugio de la mayor riqueza desde el punto de vista de la biodiversidad y endemismo de Europa, tanto en tierra como en mar. Uno de cada 3 mamíferos oceánicos están en nuestras aguas. Esta combinación, además con una presión demográfica que solo es superada por las ciudades de Madrid y de Barcelona, nos convierten en un punto altamente vulnerable a las consecuencias, los efectos del cambio climático. En el Gobierno de Canarias hemos podido analizar cuáles van a ser los efectos en estos últimos años de la subida a nivel medio del mar. Hemos podido analizar cuál va a ser los efectos drásticos del incremento de la temperatura, de la disminución de la pluviometría, donde la imagen típica de Canarias a final de este siglo será estampas como las de Lanzarote y Fuerteventura, menos la isla de La Palma, que seguirá siendo la isla verde. Hemos podido determinar el porcentaje de población que tiene que abandonar las costas donde actualmente vive, donde han crecido, porque sencillamente no van a poder vivir. Y el cambio climático tiene un resultado en forma de incremento de la brecha social que es realmente alarmante. A nivel global, quienes están empezando a pagar la factura de los efectos del cambio climático son aquellos que precisamente no han generado la deuda del cambio climático.
Habló, por ejemplo, de la isla de Goramana, una isla en el Océano Índico que ha desaparecido de la faz de la Tierra y donde sus habitantes han tenido que desplazarse de manera mayoritaria a la India, con lo que supone la India como país desde el punto de vista social, sencillamente abandonando la tierra en la que nacieron, en la que criaron y sabiendo que nunca más la van a volver a ver. Existen migrantes climáticos. Y Canarias, que políticamente es Europa, está en la puerta de uno de los principales focos de migración climática, que es África, el continente al que pertenecemos, que va a aglutinar más del 50% de la población en la segunda mitad de este siglo, donde existen importantes desigualdades sociales que fuerzan a esa población a migrar en busca de las oportunidades que el lugar en el que crecen, en el que nacen, en el que se desarrolla, no le puede brindar. Y aquí Canarias está siendo ejemplar en la respuesta solidaria a esas personas que vienen buscando Canarias como puente, como plataforma de lanzamiento hacia nuevas oportunidades. Con un voluntariado que es cierto que es una tarea altruista, pero no deja de ser menos cierto que precisa de un apoyo decidido por parte de las administraciones. Y en la parte ambiental, el voluntariado ambiental va a jugar un papel importantísimo. El voluntariado ambiental se dedica a frenar las vulnerabilidades que tiene nuestro territorio, que tiene nuestra biodiversidad, abriendo conciencia, generando espacios de debate, planteando denuncias. Y aquí un guiño especial a los grupos y colectivos ecologistas que están siendo, en las últimas semanas especialmente, a raíz de algunas decisiones que hemos tenido que tomar desde la Consejería de Transición Ecológica, que están siendo demonizados. Quiero que sepan que en la Consejería de Transición Ecológica tenemos claro a dónde hay que mirar. Tenemos claro a quién hay que escuchar. Y no son precisamente las portadas pagadas para, en fin, meterse con algunos, para descalificar planteamientos, para confundir a la población. No hay mayor seguridad jurídica para este planeta que cumplir las leyes. Y las leyes no están al servicio de una parte de la sociedad. Las leyes están al servicio de toda la sociedad. Aquellos que tienen recursos para abrir micrófonos en radio, abrir páginas en periódicos, y para aquellos que no tienen esos recursos. Y ahí siempre estaremos del lado del cumplimiento de una legislación ambiental cada vez más exigente. Defender la biodiversidad marina, uno de los objetivos de desarrollo sostenible, ha sido, por ejemplo, decir alto y claro que el puerto de Fonsalía tiene vencida su declaración de impacto ambiental y que no es necesaria esa infraestructura actualmente en Canarias. Les puedo garantizar que no son pronunciamientos y declaraciones sencillas por parte de quien le habla, pero son declaraciones que responden a un principio. Porque si los que nos dedicamos obtenemos las máximas responsabilidades en Canarias, en materia de protección de nuestro medio ambiente, en materia de protección de nuestra biodiversidad, en definitiva, en hacer cumplir la ley, miramos para otro lado, ¿quién va a defender lo que hay que defender? Estamos hablando de una vulnerabilidad de nuestros ecosistemas que no se pueden defender. Se habla ahora mucho de la viborina triste, de la quiun triste, una de tantas especies que tenemos en Canarias. Pero ellos no pueden salir a un medio de comunicación a hacer declaraciones. Ni una especie animal tampoco puede salir a un medio de comunicación a hacer declaraciones. O las especies que estaban amenazadas en Abades
por un proyecto donde se pedía cambiar un plan general, tampoco pueden ir a un medio de comunicación a hacer declaraciones y no hay nadie a quien le tenga que pedir la palabra. Por suerte, en torno al voluntariado ambiental tenemos un nivel de formación de tal calado que nos hace muy fácil a las administraciones hacer nuestro trabajo. Cada vez estamos más cerca de que queda atrás el tiempo donde parecen que los voluntariados ambientales están enfrente de las administraciones para que los voluntariados ambientales estén al lado de la administración. Para eso, en torno a las oficinas verdes que hemos creado del Gobierno de Canarias, el año que viene hay una primera partida de 400.000 euros para favorecer la labor del voluntariado ambiental, para hacerles más fácil la tarea en su día a día y, sobre todo, para poder ampliar la red de voluntariado ambiental. Insisto, Canarias, como territorio insular, está en primera línea de ese pelotón, de ese ejército que está luchando contra el cambio climático. Y somos los primeros que podemos caer. El ser humano es un animal que no está programado para resolver problemas a medio, largo plazo. Los animales que no tienen conciencia de tiempo, el ser humano, al ser un animal racional, sí tiene percepción de tiempo, pero los animales, de forma general, que no tienen percepción temporal como la tenemos nosotros, están preparados para resolver el problema inmediato, el que tiene en el instante. Si tiene hambre, una situación de peligro, poder salvar esos obstáculos. Y el hombre, el ser humano, está programado de esa forma. Por lo tanto, hay que hacer una reprogramación de nuestras mentalidades. Y esa reprogramación significa pensar en que lo que hacemos ahora es para poder salvar los chicos y chicas que ahora están en primaria o que ni tan siquiera han nacido y que todos los datos son tozudos, nos dicen que la situación es muy complicada. Algunos hablan que no podemos seguir alarmando en torno al cambio climático, pero no se trata de alarmar, se trata de ser conscientes de cuál es la realidad. Cuando nosotros en el Gobierno de Canarias estamos ya definiendo ese cinturón verde que en Canarias se tiene que convertir en el arca de Noé de nuestra biodiversidad, para cuando las condiciones climatológicas así lo permitan, retornar esa biodiversidad hacia los espacios tradicionales que siempre han ocupado en Canarias, pues significa pensar en clave de próximas generaciones. Cuando en Canarias decimos que tenemos que repensar nuestro modelo de ordenación territorial para aplicar incluso principios de economía circular a la ordenación del territorio, territorios degradados, ponerlos al servicio del entorno, de nuestra biodiversidad, de nuestra naturaleza, de nuestra tierra, lo hacemos pensando en las generaciones futuras. Pero eso al voluntariado poco hay que explicárselo. Por lo tanto, nuestro principal objetivo el año que viene, el 12 de diciembre, 13, se aprobará de manera definitiva la Ley Canaria de Cambio Climático, con una parte muy importante para lo que es papel muy importante desde el punto de vista de la cogobernanza para el desarrollo de esa Ley Canaria de Cambio Climático, y el año que viene, insisto, es el gran año del voluntariado ambiental, que tiene que acompañar al voluntariado de protección civil, que aquí veo que echan más horas que un reloj cada vez que tenemos algún tipo de problemas, que en Canarias, en estos 3 años, la verdad es que no han faltado oportunidades. Voluntariado social, Cáritas, con lo que supone Cáritas, dentro del contexto de ese voluntariado social en todas las facetas, Cruz Roja, así podemos infinidad de situaciones. Por lo tanto, este Congreso Estatal, y esta es la reflexión que nosotros queríamos hacer desde la Consejería de Transición Ecológica, que el año que viene tiene que ser el año de lanzamiento de la red de voluntariado ambiental en Canarias, para no solo consolidar lo que hay, sino ampliar cada vez más esa red de voluntariado
que buena falta va a hacer para esta tierra en los próximos años. Muchas gracias. Gracias, gracias.